Bienvenidos a la economía de DW. Soy Juliana González. El Banco Central de China presentó este martes un esperado paquete de medidas de reactivación económica. La segunda mayor economía del mundo afronta el declive del consumo interno, una crisis inmobiliaria y un creciente desempleo. El anuncio de China se propagó por el mundo impulsando las acciones de fabricantes europeos de artículos de lujo, por ejemplo, o elevando los precios de las materias primas y los valores en las bolsas de Hong Kong y en Wall Street. Bancos centrales de todo el mundo han tomado medidas este mes para impulsar la economía, también el de China. Reduciremos las tasas de reservas obligatorias en 0,5 puntos y proveeremos liquidez a largo plazo por valor de aproximadamente 1.000 millones de yuanes al mercado financiero. Ese Banco Central dice que además se orientará a la banca comercial para bajar los intereses de las hipotecas. Calculamos que esta política beneficiará a 50 millones de hogares y 150 millones de personas. Ayudará a promover el consumo y la inversión, pero también a reducir los riesgos del reembolso anticipado. Los créditos hipotecarios son un tema central para los hogares chinos. El sector inmobiliario del país ha estado en caída libre. La construcción masiva impulsó la economía china durante años, hasta que estalló la burbuja. Pekín espera ahora que las medidas de estímulo reactiven el gasto de las empresas y los consumidores. Ayudaría, entre otros, al sector automovilístico del país y posiblemente podría filtrarse a los socios comerciales en el extranjero, cuyas relaciones con China se han deteriorado en los últimos años. China anunció un importante paquete de estímulos y las bolsas europeas lo celebran. Y nosotros nos vamos hasta Frankfurt, donde está mi colega José David Navarro con los últimos detalles. José, este paquete de estímulos era muy esperado. De hecho, llevábamos tú y yo hablando meses de cómo los analistas esperaban un impulso importante para esta segunda economía más grande del mundo. ¿Por qué crees que llega justo ahora, José? Hola Juliana, ¿qué tal? Bueno, ha sido una combinación de los últimos malos datos, sobre todo durante el verano que ha acumulado China, pero también por la ventana de oportunidad que se ha abierto al reducir tanto la FED como también el Banco Central Europeo los tipos de interés. ¿Por qué? Bueno, según la teoría, normalmente es riesgoso que Estados Unidos, por la dominancia del dólar, mantenga unos altos tipos de interés mientras otras economías muy bajos. Ese alto diferencial puede, Juliana, provocar una fuga de capitales en el caso de China. Para evitar ese riesgo, efectivamente, ahora al reducir la Reserva Federal de Estados Unidos los tipos de interés en medio punto la semana pasada, el Banco Central de China tiene más margen también para reducir los suyos y de esta forma estimular su economía. Pero otro de los factores más importantes, Juliana, para explicar por qué China ahora ha aplicado o ha aprobado este importante paquete de estímulos es porque anda en la cuerda floja de la deflación. Los últimos datos apuntan de agosto a un 0,1% en positivo, pero en julio fue de 0,3% negativo. La solución para todo esto es ese paquete importante de estímulos para estimular de alguna forma el consumo interno en el país. Bueno, José, ¿y cuál es el impacto real que se espera de esas medidas anunciadas por el Banco Central? ¿Serán suficientes para que China crezca a esa tasa del 5% este año? Pues Julián, es un paquete muy amplio, como adelantabais antes, tanto para la vivienda con la reducción de los intereses a la hipoteca, a la segunda hipoteca, como para el sector financiero, también por ejemplo para la banca con la reducción de los ratios obligatorios de capital, como adelantabais, pero aún así hay que decir que entre los analistas no hay demasiado optimismo de que esto sea, como se suele llamar en economía, un bazooka, es decir, un impulso fuerte y grande a corto plazo. La razón principal, Juliana, es que falta el componente que estimule definitivamente el consumo y que rompa ese círculo vicioso en el que está China, que algunos llaman como la japonización de su economía. Algunos apuntan a que pueden ser las consecuencias, no se sabe si deseadas por parte del gobierno en medio o las consecuencias, efectos colaterales, ¿no?, de ese cambio de paradigma que está viviendo China desde como antes estimular la industria del ladrillo, ahora estimular más la industria y sobre todo la industria tecnológica. Y el mundo expectante con este paquete. Muchas gracias, José David Navarro, desde la Bolsa de Frankfurt, por estas perspectivas.
Y nosotros no nos vamos muy lejos de la Bolsa de Frankfurt porque la Unión Europea investiga tanto a esta entidad como al Nasdaq por posibles prácticas anticompetitivas en el sector de los derivados financieros. Esto de acuerdo con Bruselas, que dice que las sospechas recaen sobre la aparente creación de un posible cartel que promueve prácticas comerciales restrictivas, apoyados en un abuso de sus posiciones dominantes. Tanto Nasdaq como la Bolsa de Frankfurt estarían limitando el acceso a los mercados. Voceros de ambas compañías aseguran que están cooperando con la autoridad europea. De ser encontrados culpables en estas investigaciones que aún no llegan a su fin, las multas podrían ascender al 10% de las ventas a nivel mundial de cada una de las dos empresas. Y en Estados Unidos, el candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, presentó su plan económico en un mitin. Su plan se puede resumir en imponer tarifas, término al que el exmandatario llama una dulce palabra. Horas antes, el republicano había asegurado que impondrá aranceles a los productos que se fabriquen en México y con nombre propio se refirió al productor de maquinaria agrícola John Deere, al que amenazó con imponerle tarifas de hasta 200% a sus importaciones si la empresa cumple con su plan de trasladar su producción a México. Durante su presentación en Georgia, uno de los estados clave, recordemos, para ganar la presidencia en el mes de noviembre, Trump aseguró que hará que las compañías estadounidenses regresen a producir al país ofreciéndoles reducir los impuestos. Aquellas que no lo hagan se tendrán que enfrentar a altas tarifas. Trump ha hecho de los aranceles a las importaciones uno de los elementos cruciales de su política económica exterior. Esto lo analizamos con Ana Nieto desde Nueva York. Ana, es un gusto saludarte. Entremos en materia. ¿Puede imponer Donald Trump, de ser elegido presidente en noviembre, tarifas o aranceles a empresas como, por ejemplo, John Deere? El candidato republicano a la presidencia ya ha dicho en otras ocasiones que impondrá aranceles del 200% a fabricantes de autos que trasladen producción a México, pero ahora extiende esta tributación a las importaciones de este fabricante estadounidense de maquinaria agrícola porque ha cerrado una fábrica en el Midwest que se lleva a una de las 4 factorías que ya tiene en México. Para imponer aranceles a John Deere tendrá que pedir permiso al Congreso para poder renegociar de nuevo el acuerdo de libre comercio que tiene con este país y con Canadá, y que ya renegoció durante su presidencia y prohíbe las aranceles a las importaciones en un gran número de productos. Las propuestas de Trump carecen de detalle, pero ha dicho que impondrá el 200% a todo lo que venda en el país John Deere. Eso incluye a lo que produce John Deere quizá en el resto del mundo, donde tiene muchas fábricas y tiene susceptibilidad de venderlo en Estados Unidos. Por otro lado, Trump estaría así imponiendo una mayor tributación a esta empresa estadounidense que al resto. Sí que les pone aranceles importantes, pero mucho menores. Ana, y el otro gran eje de su campaña son precisamente los recortes fiscales. ¿Cuáles son las promesas en este sentido hechas hoy por Donald Trump en Georgia? De nuevo, Trump vuelve a ser escaso en detalles y hoy ha vuelto a repetir que quiere eliminar la tributación a los ingresos por las propinas y por horas extra. También quiere eliminar la fiscalidad de las pensiones del Seguro Social, que ahora tienen una tributación progresiva, pagan más quienes más ingresan. Además, quiere rebajar al 15% los impuestos para las corporaciones que fabriquen en Estados Unidos, ampliar los recortes fiscales durante más años que ya hizo en el año 2017 y eliminar el límite a la deducción de impuestos locales y estatales que él mismo impuso en estas rebajas de impuestos en el año 2017. Los economistas tienen estimaciones bastante coincidentes de lo que podrían costar estas rebajas fiscales, en torno a $10 billones en los próximos 10 años, que no podrían ser compensados por los aranceles, que por cierto son tributos que pagan los consumidores y no las empresas, porque solamente se recaudarían $3 billones. Es decir, se ampliaría el déficit en $7 billones. Ana Nieto, muchas gracias por esta panorámica desde Nueva York y hasta la próxima. Y hablamos ahora de noticias económicas con un toque ambiental, y es que el estado de California demandó a la petrolera ExxonMobil por engañar a los consumidores durante décadas.
Un marketing hábil ha creado la impresión de que el plástico desechable puede reciclarse, pero no es así. Ahora la empresa deberá pagar por los daños causados y esto podría ascender a varios miles de millones de dólares. Plástico por todas partes. Millones de consumidores estadounidenses compran a diario alimentos cuyos envases terminan contaminando el medio ambiente. La petrolera ExxonMobil produce plástico de un solo uso a gran escala y al parecer lleva décadas engañando a los consumidores. Así lo afirma el fiscal general de California. Desde los años 70, ExxonMobil conoce la verdad sobre la contaminación y el reciclado de plásticos, y sigue promoviendo el mito de que el reciclado de plásticos es la respuesta. ExxonMobil sabe que la gran mayoría de los productos de plástico no se reciclan. Cada vez se produce más plástico de un solo uso en todo el mundo y solo el 9% se reutiliza. El resto acaba en los vertederos o en la naturaleza, como también ocurre en California. La Fiscalía lleva 2 años investigando a ExxonMobil y sus reclamaciones a la compañía podrían ascender a miles de millones de dólares. Nuestras costas, bahías, océanos y ríos están inundados de plástico. Esto le cuesta a los municipios de California y a los contribuyentes más de $1,000 millones cada año. Mientras que, solo el año pasado, ExxonMobil obtuvo $36,000 millones de beneficios. ExxonMobil, por su parte, culpa a las autoridades de California de la contaminación, arguyendo que en el estado sigue sin haber un sistema de reciclaje que funcione. Y con este tema nos despedimos de las noticias económicas de DW. Soy Juliana González y en nombre de todo el equipo, gracias por elegirnos y hasta la próxima.